Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y nos vamos a meter en una semana clave para el gobierno nacional por lo que pueda suceder con el proyecto de ley Bases, alejándose, ¿no?, de este objetivo que tenía el presidente, se convierta en ley antes del 25 de mayo para poder llevar a cabo esta firma, ¿no?, de un pacto convocado para la provincia, convocado en la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros, y nos vas a poner, Ari, al día, ¿no?, respecto a lo que puede llegar a suceder esta semana con este tema. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente otra semana importante, clave. ¿Por qué? Porque nos acercamos a la fecha simbólica de lo que era el denominado Pacto de Mayo. Digo, era porque, digamos, es lo que se planteó originalmente. No digo es porque todavía están dudas si es que efectivamente esta semana habrá acuerdo o no. Pareciera ser que podría estar postergado. Hay alternativas, el gobierno habla de una postergación hacia junio o julio, otros hablan de un acto solamente en Córdoba, digamos, la alianza del gobierno, del presidente con la gente. Otros hablan de un acto un poco más reducido. Lo cierto es que están esperando a ver qué pasa esta semana en el Senado de la Nación, retomando el tratamiento en comisiones de esta ley Bases y del paquete fiscal, porque mañana por la mañana, alrededor de las 10:30 de la mañana, el Senado volverá a hablar sobre esta ley Bases y empezará a profundizar negociaciones, ¿no? El mismo ministro del Interior, Guillermo Francos, en declaraciones periodísticas, admitió que todavía falta mucho por negociar, pero que esta semana el oficialismo quiere lograr un dictamen favorable. ¿Qué está pasando realmente en las negociaciones? Bueno, sabemos que la oposición dialoguista, especialmente el radicalismo, y que es más crítico, ha tomado fuerte relevamiento sobre lo que es el destino justamente de esta ley. Eso, la semana pasada, Rocío, hablábamos de ciertos cuestionamientos a otras leyes que no habían salido, o que no habían avanzado, que tenían que ver con el presupuesto universitario, que tenían que ver con la movilidad jubilatoria, y que en algún punto se planteaban como si eso no sale, esto se traba. La idea también podría llegar a ser incorporar en el Senado puntos que tengan que ver con esto, ¿no?, que estén dentro de del mismo paquete fiscal, que podrían modificar fuertemente y hacer que un retorno a diputados no sea simplemente aprobar o cambiar, sino es una discusión nueva, porque casi sería un debate distinto al que se podría llegar en la Cámara Baja. Ahí sí ya no podremos contar, bueno, si lo votaron tantos, ahora lo van a seguir votando los mismos. Claro. Podría haber cambios realmente importantes en esta ley y podría cambiar un poco, reconfigurar la ley en algún punto, teniendo en cuenta que parte del oficialismo ya empieza a pensar que la ley podría llegar a ser un hecho. A ver. Claro, Ari, sobre esto pensaba, ¿no?, sobre esto que vos decías, que se introduzcan demasiadas modificaciones, ¿no?, en el medio de esta negociación. ¿Qué postura puede tomar el gobierno? Porque recordemos lo que sucedió en febrero, ¿no?, que ante tantos cambios directamente dijo prefiero no avanzar y se terminó cayendo. ¿Te parece que en esta instancia van a aceptar esas modificaciones entendiendo que necesitan como esa muestra política, ¿no?, de la primer ley? Digo, vos repasabas, ¿no?, cuánto tiempo tardaron en aprobarse leyes para otros gobiernos y lo que está pasando con este en particular. Efectivamente, 3 meses ya que este gobierno no logra esta ley de bases, en donde claramente ha quedado desdibujado el poder político que puede llegar a tener, independientemente de los avances que logre, ¿no? Es casi inédito, porque no hay del otro lado una oposición tampoco tan furibunda, digamos. No es que sea, a pesar de las minorías que tiene, realmente minorías que tiene la Libertad Avanza, ha logrado tener una capacidad de negociación y de diálogo, pero lo que sí mostró es una incapacidad del gobierno de una negociación exitosa respecto de sus intenciones y sus objetivos. Ahora,
la oposición política, que tiene mucha gimnasia en todo lo que es el trámite legislativo y que entiende que son dos ámbitos distintos, tanto el gobierno y su relación con los gobernadores, el Ejecutivo, y por otro lado lo que es el mundo legislativo, a pesar de que muchos de los funcionarios provienen justamente del ámbito legislativo, la realidad es que empieza a haber ciertas estrategias que pueden llegar a llamar la atención. No sé si se va a llegar a ese punto, pero durante todas estas semanas de discusión en el Senado hubo muchos sectores que rechazan puntos claves, por ejemplo el RIGI, pero que hablan de un apoyo a la ley, ¿sí? Por ejemplo, el sector privado, tanto las pymes como las grandes empresas dicen hay que hacer modificaciones al régimen de grandes inversiones, pero tiene que haber un régimen, puede ser aprobado ese con algunas modificaciones, pero tenemos que incorporar otro, porque en general quieren que la ley en general salga. Ante esta situación hay una posibilidad que están analizando en Unión por la Patria, o sea, en el peronismo, que tiene la mayoría de los votos, aunque no le alcanza para rechazarlo de plano, le faltan 4 votos más a esos 33 que tiene Unión por la Patria, más allá de que también hay muchos o algunos de los senadores que responden a gobernadores que acompañarían. 34 tiene Ari Unión por la Patria y con 37 puede hacer caer la ley. Exactamente, y lo que, hay algunos senadores que no son lineales y rechazan, porque responden al poder de los gobernadores que están negociando y podrían acompañarlo, pero hay otros opositores que tampoco estarían totalmente alineados para aprobarle la ley de bases. Pero en este contexto de poroteo, en donde la ley podría salir de todos modos, porque el peronismo no lograría juntar para el rechazo, que es lo que quisiera al principio, hay un diálogo del peronismo con un sector del radicalismo en donde podría llegar a haber un apoyo a la ley bases en general y mutilar los puntos como había sucedido en algún momento en diputados. Y volvemos a lo que me señalaba, Rocío, ¿qué pasaría si esta ley bases que podría pasar por el Senado terminaría con un destino similar a aquella primera discusión que tuvo en la Cámara de Diputados, claro, cuando y fue el primer fracaso político del gobierno? Una estrategia de alianza entre dos sectores opositores para hacer que si sale esta ley, sea la peor ley en relación a la que quería el gobierno, claro, o la mejor ley en relación con la que quería. Ari, en este contexto entonces esperaríamos para la firma, ¿no?, de este pacto de mayo. ¿Qué sabés sobre el acto, no? No va a ir igual Javier Milei a la provincia de Córdoba, ¿no? Esto, va a ser un acto más tradicional, como suele ser, digamos, en esta fecha patria, pero sin este despliegue, ¿no?, que le agregaba el otro tema político, ¿no? Y ese pacto, la firma de este pacto fundacional para la Argentina que se viene, ¿no?, como dice Javier Milei. Efectivamente, a ver, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, ver si efectivamente el gobierno consigue el dictamen de comisión mañana, que es lo que, o por lo menos el jueves, que es lo que espera el gobierno como mínima señal para ver si reflota este acto y de último momento convoca a los gobernadores y hace una suerte de pacto de mayo light. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba claro que el gobierno quería un acuerdo con todo cerrado, ya con todo acordado, con todo debatido y llegando con una fortaleza política para lo que era como una suerte de relanzamiento de su gobierno, con inflación un poco más controlada, con algunos variables económicas que festeja el gobierno y con una victoria política. Sería esa la situación. Pareciera ser que todo se va a postergar, ya empieza a haber señales de que, bueno, esto podría llegar a ir un poco para atrás. Pero ¿qué pasa? En el medio está la crisis diplomática con España, que se abrió este fin de semana por este acto en donde el presidente Javier Milei, sin mencionarla, habló de la corrupta esposa del presidente español. Qué problema, Ari, ¿no? Ahora hay un tema todo con la embajadora española acá en Buenos Aires. Efectivamente, bueno, la embajadora que fue
llamada para poder dialogar y ver qué pasa, qué hace Argentina con la relación con España, si es que España va a romper relaciones con el país. En la Argentina confirman que Javier Milei no pedirá disculpas, señalan que no hizo una mención directa a la esposa del presidente español, pero en ese contexto donde, digamos, de todos modos no pareciera sorprender, justamente porque Javier Milei suele tener estas expresiones, también lo que hace es correr el ojo de la tormenta de lo que sucede en la Argentina, de lo que puede ser el impacto de un no pacto de mayo, y todo se centra en el conflicto entre Argentina y España en torno a una cuestión más ideológica, ¿no? Un Javier Milei que participó de la cumbre de Vox, de la ultraderecha española, sin relaciones con el gobierno español, un viaje oficial, pero que no tenía objetivos oficiales. Y en ese contexto, digamos, la proposición de un pensamiento desde la Argentina, de algo que también Milei lo hace cada vez que se va afuera del mundo, hablando de los socialistas, hablando del comunismo, hablando de corrupción, todo asociado a eso. En ese contexto no parece algo que sorprenda, podía pasar. Y lo que sí podría llegar a hacer es cambiar la agenda de qué discutimos esta semana en Argentina. Obvio. Y si este pacto se diluye, probablemente sea menos el impacto político de los objetivos del gobierno, ¿no? Bien, Ari, estamos atentos entonces a lo que suceda esta semana, mañana sobre todo, con lo que nos decías, a ver si hay o no dictamen de comisión y cómo avanza en este sentido la discusión durante toda esta semana. Como siempre, muchas gracias. Hasta luego, Rocío. Hasta luego.